¿Has estado alguna vez en un templo griego? Pues imagina estar en una sala de un antiguo templo griego, rodeado de filósofos estoicos que proclaman que la perfección humana radica en la ausencia total de las emociones. Dicen, las emociones son debilidad, la razón pura es el camino de la perfección y la excelencia. Esta era la visión predominante en el mundo antiguo y sorprendentemente hoy en día muchos cristianos siguen teniendo una visión similar acerca de Dios, que Dios es un ser distante, puramente racional, alejado de toda emoción. Pero entonces, familia, cuando abrimos las Escrituras, la palabra de Dios, encontramos algo tremendamente impactante. Un Dios que ríe con los que ríen, que llora con los que lloran, que siente dolor en sus entrañas por su pueblo y cuyo amor es tan visceral, tan profundo, que supera incluso el amor de una madre por su hijo recién nacido. De hecho, en Isaías capítulo 49, versículo 15, acompáñame, dice lo siguiente: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. ¡Wow! Esta semana nos sumergiremos en una verdad transformadora. Nuestro Dios no es un ser frío y calculador, sino que es un Dios apasionado y profundamente compasivo. Recuerda, las emociones no son una debilidad humana que debemos superar o que debemos guardar, sino que es un aspecto fundamental de estar creados a imagen de Dios. Familia, bienvenidos a un estudio profundo de la palabra de Dios. Estoy súper contento de que me puedas acompañar en este estudio y quiero además abrazarte desde aquí, ahí donde quiera que estés. Quiero, si eres nuevo, pedirte que te presentes ahí en los comentarios. Dinos de dónde nos acompañas, de dónde nos escuchas, y quiero pedirte que si todavía no lo has hecho, puedas suscribirte para que entres a formar parte de esta familia y para que también seas parte de nuestra lista de oración semanal. Y quiero animarte a que puedas compartir este material con alguien que necesite escuchar la palabra de Dios. Acompáñame con tu libreta y acompáñame con la palabra de Dios, con tu Biblia. ¿Te parece si oramos? Vamos a orar. Amado Padre, Señor, gracias por esta nueva oportunidad. Gracias por acompañarnos con tu presencia y gracias porque en tu palabra encontramos la verdad de que tú nos amas apasionadamente. Bendícenos, Señor. Quiero también pedirte por cada familia, por cada hogar que está escuchando este mensaje. Toca su corazón, Señor, y sana cualquier herida y cualquier necesidad que haya en su familia. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, vamos a entrar en nuestro primer bloque. Más que el amor de una madre. No sé si has estado en una sala de maternidad, pero quiero que imaginemos esta escena. En una sala de maternidad, una madre sostiene por primera vez a su bebé. Sus ojos se llenan de lágrimas mientras contempla cada detalle de ese pequeño rostro hermoso de su hijo. Es un momento sagrado, es único, una conexión tan profunda que parece imposible de romper. Y sin embargo, Dios nos dice en su palabra algo asombroso. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho para no compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. ¡Ah, qué precioso! El contexto de este pasaje es profundamente conmovedor. El pueblo de Dios, Sión, se siente abandonado y olvidado. El Señor, dice el capítulo 49, el versículo 14, pero Sión dijo, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces hemos experimentado ese sentimiento de abandono?
de soledad espiritual. Sentimos que Dios no nos escucha, que Dios nos ha dejado. Y la respuesta de Dios es hermosa. Utiliza una palabra que en castellano es mucho más profunda que en castellano, es en hebreo, que es la palabra rahán. Esta palabra la utiliza para describir su compasión. Y esta palabra deriva de rehén, que significa literalmente útero. Así que los eruditos, los estudiosos de la palabra, los especialistas, señalan que esto no es casualidad. La compasión de Dios es literalmente un amor de útero. Y tú estarás preguntándote, ¿pero qué significa esto? Un amor que nace de las entrañas mismas del ser de Dios. Quiere decir que es un amor profundo, es un amor intenso. De hecho, en el libro de Jeremías, el capítulo 31, acompáñame, Jeremías, el capítulo 31, versículo 20, aquí lo tengo. Dice la palabra: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. ¡Wow! Hay una frase que me llama la atención y es: mis entrañas se conmueven. En hebreo es literalmente: mis entrañas rugen. Lo que está diciendo que es un amor visceral. Básicamente es el sentido que está diciendo la palabra, que es un amor profundo. Y es que, familia, la profundidad de esta verdad es aún mucho más impactante cuando consideramos que Dios conoce la realidad de madres que abandonan a sus hijos. En un mundo caído, incluso el amor maternal, que es el más fuerte, el símbolo del amor más irrompible, Dios dice que puede fallar. Pero el amor de Dios, escucha bien, el amor de Dios nunca falla. Es exponencialmente superior a cualquier amor humano, incluso al amor maternal más profundo. Si realmente creyéramos y si realmente viviéramos la realidad de este amor divino que supera cualquier amor maternal más profundo, ¿cómo cambiaría nuestra forma de enfrentar las dificultades, de enfrentar los desafíos de nuestras vidas? ¿De qué manera nos permitiría este amor transformar nuestra relación con los demás? Vamos al siguiente bloque: amor conmovedor. El libro de Oseas nos presenta una de las imágenes más conmovedoras del amor de Dios. Dios le ordena a Oseas que se case con una mujer infiel, Gomer, como una representación viva del amor de Dios por su pueblo infiel. Vamos a ir a Oseas, el libro de Oseas, vamos a ir al capítulo 1. Acompáñame, como siempre me gusta que utilices tu Biblia, que podamos leer juntos, porque así conectamos mejor con la palabra de Dios. El versículo 2 dice: en el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Dios a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Porque se está prostituyendo, dice en otras versiones, apartándose del Señor. Además, en el capítulo 11 de Oseas encontramos una secuencia de imágenes paternas que revelan la profundidad del amor de Dios, del amor divino. Por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 1, encontramos cuando Israel era muchacho, dice: yo lo amé, yo amé a mi hijo. En el versículo 3 encontramos que dice que con eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos. En el versículo 4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. ¡Qué precioso! Imagina a un padre enseñándole a su hijo pequeño a caminar. Lo sostiene con ternura mientras está ayudándole a caminar.
celebra cada paso tambaleante, está listo para atraparlo y atento por si cae. Así es como Dios se describe a sí mismo. Pero la historia no termina ahí. A pesar de todo este amor y este cuidado, el pueblo se rebela. Vamos a leer el versículo 7, dice: Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, dice el texto bíblico. Y aquí viene la imagen más asombrosa e impactante. En lugar de la ira que podríamos esperar, Dios exclama en el versículo 8, vamos a leerlo, dice: ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Lo que está diciendo la palabra es que mi corazón se revuelve dentro de mí. De hecho, el texto original en hebreo es muchísimo más profundo. Dice: mi corazón se inflama con toda mi compasión. De hecho, la palabra utilizada aquí en el original hebreo es hafak, utilizada aquí que quiere decir literalmente revolverse, y es la misma que se usa para describir cuando el corazón se nos revuelve por una emoción intensa. Yo creo que todos hemos tenido esa sensación del corazón y la expresamos, ¿no? Es como que se me ha revuelto el corazón. Es como un nudo en el estómago que sentimos cuando vemos a un ser amado sufriendo. Pero en el caso de Dios, esta emoción no es una debilidad, sino que es una manifestación de su amor perfecto. ¿Qué quiero decir? Esta imagen del corazón revuelto y la compasión encendida aparece también en la historia del juicio de Salomón. ¿Os acordáis en el libro de Primera de Reyes? Cuando una madre dice que es su hijo y viene otra mujer y dice que también es su hijo. Entonces Salomón, el rey, propone cortar el niño a la mitad. Entonces él dice que la verdadera madre, esto es precioso, wow, la verdadera madre prefiere renunciar a su hijo antes de verlo morir. La palabra que se está utilizando es otra palabra que es camar, y esta palabra es la misma palabra, es equivalente a revolverse. Y lo que está diciendo que esta madre, la verdadera madre, se estaba revolviendo en sufrimiento por ver lo que le iba a pasar a su hijo, pero estaba dispuesta a renunciar por amor. Este es el mismo tipo de amor profundo, visceral, pero en Dios es infinitamente más profundo y sobre todo es perfecto. Yo pienso en nuestros momentos de rebeldía y cuando nos alejamos de Dios. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva sabiendo que su corazón se revuelve por nosotros? ¿De qué manera esta verdad transforma nuestra comprensión del arrepentimiento y de la restauración que Dios tiene para nosotros? Vamos al siguiente bloque: la compasión de Jesús. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería ver a Jesús conmoverse hasta las lágrimas? Los evangelios nos muestran a Cristo profundamente emotivo y nos muestran un Cristo profundamente compasivo, que no solo sintió por las personas, sino, dice la palabra, que actuaba para aliviar su sufrimiento. Familia, la compasión de Jesús no era un simple sentimiento superficial, era una emoción que lo movía hasta las entrañas. El término original en griego que se utiliza en los evangelios es splanchnomai, que literalmente significa ser movido en las entrañas. Tanto lo veis, ¿no? En el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se nos está transmitiendo esta idea. Dios es compasivo, pero no es compasivo solamente, es compasivo intensa y profundamente. Imagina esa intensidad de emoción que te remueve esencialmente cuando sufres o ves a alguien sufrir, cuando sientes impotencia o cuando sientes apasionadamente, intensamente amor por alguien.
Pues ese mismo, pero exponencialmente perfecto y mayor, así sentía Jesús por las multitudes. De hecho, lo encontramos en la palabra. Cuando Jesús vio a la multitud, ahí cuando miró a Jerusalén, dice que lloró por ella con dolor profundo. En el libro de Mateo, capítulo 23, el versículo 37, acompáñame, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Esta imagen de la gallina protegiendo a sus polluelos es particularmente significativa porque en el antiguo cercano oriente esta metáfora solo se aplicaba a la divinidad. De hecho, en el Deuteronomio capítulo 32, ahí podéis leerlo, donde Dios es comparado con un águila, pero un águila que cuida a sus crías, a sus polluelos. Así que antiguamente, en el Antiguo Oriente, se utilizaba esta imagen referida a las deidades o a las divinidades. Y en el libro de Deuteronomio se utiliza exclusivamente para Dios. La compasión de Cristo, lo que nos está diciendo la Biblia, es que no se quedó en palabras, se traducía en actos, se traducía en acción. Cuando vio a la viuda de Naín, Jesús, ¿qué hizo? Se compadeció y resucitó a su hijo. ¿Os acordáis en Juan o en Mateo, cuando estaba la multitud hambrienta? Dice que Jesús sintió compasión por ellos y esto lo llevó a multiplicar los panes y los peces. Frente a los leprosos marginados que estaban ahí, su compasión lo movió, los tocó y los sanó, dice la palabra. Esta compasión activa alcanzó su máxima expresión, ¿dónde? Escríbeme ahí en los comentarios dónde la compasión activa de Jesús alcanzó su máxima expresión. Quiero leerte. Sí, es ahí donde has pensado, en la cruz del Calvario, donde Jesús se entregó por nosotros. Pablo dice que en Filipenses capítulo 2, ¿os acordáis? Conocéis muy bien este texto. Dice que Jesús no se aferró a su condición divina, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, dice el texto de la Biblia, haciéndose semejante a los hombres y humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? ¿Lo merecíamos? No. ¿Éramos buenos? No. Por compasión, por amor a la humanidad perdida. Pero la historia no termina ahí. En el libro de Hebreos, el capítulo 4, acompáñame, Hebreos capítulo 4, el versículo 15, vamos a ir juntos. Me encanta que me puedas acompañar con tu Biblia. Me hace mucha ilusión y si estás buscando en tu Biblia, ubícate en el versículo 15. Ahí ya yo lo tengo. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Jesús sigue siendo nuestro compasivo intercesor, que comprende nuestras luchas, porque las experimentó en carne propia todas las categorías de tentación y luchas. Jesús las experimentó. Cuando miras tu propia vida, ¿tu compasión se queda en sentimientos o te mueve a la acción? ¿De qué manera práctica podrías reflejar hoy mismo la compasión activa de Cristo en tu entorno, en tu iglesia, en tu comunidad, con tu familia? Vamos al siguiente bloque. Estamos llegando casi a la parte final. Un Dios celoso. ¿Has experimentado alguna vez el dolor de una traición amorosa? Ojalá que no. Ese sentimiento puede ayudarnos a comprender, aunque sea pálidamente, de forma imperfecta, lo que significa que Dios sea celoso. El libro de Deuteronomio, el capítulo 4, nos habla de
de un Dios que es celoso. Versículo 24. Lo voy a leer contigo. Deuteronomio 4, el versículo 24, dice lo siguiente: porque Jehová, tu Dios, es fuego consumidor. Y aquí viene, un Dios celoso. Lo que nos está diciendo la palabra es que Dios es celoso. Esto en el término original significa, se dice el Canaj. Él es Dios y Canaj es celoso. Entonces, el Canaj es el Dios celoso. Y esto puede parecer contradictorio, porque si os acordáis, en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 13, es el capítulo del amor. Este capítulo afirma que el amor no es celoso. ¿Os acordáis? Si queréis leerlo de nuevo, podéis buscarlo. El amor no es celoso. Entonces, aquí parece que hay una contradicción. ¿Cómo resolvemos esta aparente contradicción, esta paradoja? La clave está cuando nosotros entendemos que existen distintos tipos de celos. Los celos humanos suelen ser tóxicos, nacidos de la inseguridad y del egoísmo. No deseo a nadie que tenga ese tipo de celos, ni con su pareja ni con nadie, porque es literalmente tóxico y no viene de Dios, Esto quiero enfatizarlo. Ese tipo de celos no viene de Dios. Sin embargo, la Biblia lo dice y la Biblia habla del celo divino, un celo que es diferente. Es una expresión, quiero decir que el celo divino es la expresión de un amor apasionado. Es un amor que busca una relación exclusiva para el bien del amado. Pablo utiliza este término, de hecho, en 2 de Corintios, el capítulo 11, 2 de Corintios, capítulo 11, se utiliza esta misma idea. Y en el capítulo 11 es cuando dice: porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. El apóstol entiende que hay un celo santo, un amor apasionado que desea lo mejor para el otro. En el original hebreo, la palabra celoso, canaj, está relacionada con una intensidad y con la pasión. Cuando se aplica a Dios, cuando la palabra dice que Dios es celoso, describe que su amor es ardiente. Su amor por su pueblo es ardiente, un amor que no puede tolerar rivales, porque sabe que cualquier otro amante solo traerá destrucción y amargura. Es como un padre que ve a su hijo cayendo adolescente en las drogas. Su celo por el bienestar del hijo lo lleva a intervenir, no por control o inseguridad, sino por amor. Los celos de Dios son su respuesta santa a nuestra infidelidad espiritual. Porque Él sabe que los ídolos que perseguimos solo nos llevarán a la ruina. Oseas ilustra esto poderosamente. Dios es representado como un esposo herido por la infidelidad de su pueblo Israel, de su esposa, pero que sigue amando y buscando restaurar la relación. No son celos posesivos, sino el dolor de un amor traicionado que sigue esperando y trabajando por la reconciliación. Los celos de Dios son inseparables de su santidad. Son inseparables de su compromiso con el pacto. O sea, cuando nosotros adoramos a otros dioses, ya sean literales o las múltiples formas de idolatrías modernas, cuando todo aquello que le dedicamos más tiempo se convierte en un dios o en un ídolo. Así que nosotros, cuando hacemos esto, provocamos estos celos divinos porque estamos violando la relación de pacto, como una esposa que traiciona sus votos matrimoniales. Así estamos nosotros haciendo. En tu vida espiritual, ¿has experimentado la tensión entre el amor exclusivo que Dios exige y las múltiples aventuras con el que el mundo nos ofrece? ¿Cómo respondes al amor celoso que Dios no acepta rivales en tu corazón? Que Dios no acepta otros dioses o ídolos. ¿Cómo respondes a esto? Llegamos al último bloque, compasivo y apasionado.
¿Alguna vez te has sentido abrumado por la profundidad del amor divino? El amor de Dios es infinitamente compasivo y apasionado. Este amor divino alcanzó su máxima expresión en Jesús. En Él vemos la perfecta unión de compasión y pasión. Compasión que se conmueve por nuestro sufrimiento y pasión que lo llevó a morir en la cruz del Calvario. Cuando Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, no fueron lágrimas superficiales. Fue manifestación visible del corazón de Dios que se conmueve por nuestro dolor. La compasión divina no es un sentimiento pasivo. Cuando la Biblia dice que Dios es profundamente afectado por las penas de su pueblo, usa un lenguaje que sugiere una identificación total con nuestro sufrimiento. De hecho, ¿os acordáis? El libro de Isaías, el capítulo 63, nos habla de que el Señor, vamos a leerlo, el versículo 9 nos habla de que el Señor sufrió con nosotros. Y dice literalmente el versículo 9, dice así: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Pero el énfasis que quiero hacer es: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Aquí encontramos un desafío profundo en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos reflejar este tipo de amor intenso, profundo? El libro de Primera de Corintios, el capítulo 13, nos habla de ese estándar. Aparentemente imposible, tengo que decir. Dice que el amor, ¿os acordáis? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no busca lo suyo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La verdad es que por nosotros mismos no podemos producir este tipo de amor. Es como tratar de generar luz solar. Simplemente no está en nuestra naturaleza, no está en nosotros. Solos no podemos. Por nosotros mismos no podemos hacerlo. Pero aquí está la buena noticia. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue entregado, que nos fue dado. Ese amor que ha sido dado para nosotros es el secreto. Este es el secreto de la vida cristiana. No se trata de esforzarnos más, sino de rendirnos más. El Espíritu Santo es quien produce en nosotros el fruto del amor. De hecho, el libro de Gálatas, capítulo 5, los versículos 22 en adelante, 22, 20, nos habla de los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu, el amor. Nuestra parte es mantenernos conectados con la vid y permitir que su vida, que su amor fluya a través de nosotros. Me encanta porque el apóstol Pablo lo entendió tan bien. Y de hecho lo vemos en el libro de Tesalonicenses, cuando él ora por la iglesia y él dice que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Que el Señor encamine vuestros corazones. Y quiero que esta también sea mi oración por cada uno de nosotros. Que el Señor encamine tu corazón, mi corazón, al amor de Dios. El apóstol Pablo, quiero enfatizar esto, el apóstol Pablo no está diciendo: esfuércense más por amar, háganlo y búsquenlo por vosotros mismos. No. Él reconoció que necesitamos una transformación sobrenatural del corazón. Él está diciendo: necesitamos de Dios, necesitamos que nuestros corazones estén encaminados al amor de Dios, porque esta transformación requiere una muerte, la muerte al yo. Como dijo Jesús, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, dice, lleva mucho fruto. Como dice también el apóstol Pablo en Gálatas: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora he muerto al yo, como dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Esta es la muerte al egoísmo, donde nosotros encontramos capacidad de amar como Dios ama.
pero solamente en Dios encontramos esa capacidad. Si el amor verdadero requiere la muerte al yo, ¿qué aspectos de tu vida necesitan morir hoy para que el amor de Dios pueda fluir más libremente a través de ti? ¿Qué te está impidiendo rendirte completamente al amor transformador de Dios? Llegamos a la conclusión de este estudio. Familia, esta semana hemos explorado diferentes facetas del amor divino. Su compasión materna, su compasión celosa, su ternura paternal. Pero quizás lo más asombroso es que este Dios infinitamente poderoso se inclina para encontrarnos en nuestra debilidad, para vernos a los ojos ahí donde estamos y hablarnos en sinceridad. Como dice el texto de memoria de esta semana, ¿puede una madre olvidar a su hijo de pecho para no compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvide, yo nunca te olvidaré. Esta promesa cobra un significado especial cuando recordamos que fue cumplida perfectamente en Cristo Jesús. Jesús nos invita: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. No dice venid cuando estéis limpios o venid cuando seáis dignos. Nos invita a venir tal como estamos, débiles, heridos, quebrantados. Su compasión es tan grande que sale a nuestro encuentro mucho antes de que demos el primer paso hacia Él. Cuando el enemigo nos acusa, que lo hará. Cuando nuestra propia conciencia nos condena, que también lo hará, tenemos un abogado que intercede por nosotros. Como dice el texto que hemos leído, he tomado el lugar del pecador. Abogado tenemos para con el Padre. No mires a este hijo desobediente, sino mírame a mí, dice Jesús. La sangre de Cristo habla más fuerte que nuestros pecados. Gloria a Dios. Esta es la maravilla del Evangelio. No solo que Dios sea compasivo, que ya sería asombroso, te lo digo, sino que su compasión lo llevó a identificarse completamente con nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Experimentó nuestras tentaciones, lloró nuestras lágrimas, cargó nuestros pecados. Familia, ante esta revelación del corazón compasivo de Dios, ¿qué te impide hoy venir a Él tal como eres? ¿Qué miedos o dudas necesitas entregar a sus manos compasivas? Y te hago esta pregunta sinceramente: ¿qué es aquello que te está impidiendo entregarte completamente, intensamente, con pasión al amor de Cristo Jesús? ¿Quieres responder positivamente a esta invitación? Escríbelo en los comentarios y dile: Señor, hoy quiero seguirte. Escríbelo, quiero leerlo. Señor, hoy quiero seguirte. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Querida familia, hemos llegado a la parte final de nuestro estudio. Si todavía no lo has hecho, antes de irte, suscríbete, comparte este estudio con alguien que lo necesita y con la ayuda de Dios, nos vemos la semana que viene en un estudio profundo más. Te envío un fuerte abrazo. Bendiciones.